Buenas tardes. Agradezco la presentación al moderador. Mi ponencia se titula Ritmo, textura y transformación. La batería, la chacarera contemporánea. En esta presentación me propongo a reflexionar sobre un proceso de transformación que afectó profundamente la sonoridad de uno de los géneros más emblemáticos del folclore argentino, la chacarera. En particular, me interesa explorar las consecuencias musicales, estéticas e identitarias que ha tenido la incorporación de la batería como instrumento de acompañamiento en lugar del tradicional bombo legüero. Lejos de tratarse de un simple recambio instrumental, este fenómeno implica una reconfiguración más profunda, que ha generado un cambio en la sección rítmica, pero sobre todo en la textura del género. Este tipo de cambios tímbricos en el folclore argentino de los últimos años han modificado profundamente la forma en la que lo percibimos, ya que no solo se considera un cambio técnico o estilístico, sino también un cambio estético e identitario. Para analizar este proceso, me apoyo en tres conceptos fundamentales. El primero es el del género musical como conjunto de rasgos jerarquizados. Es decir, un género no se define por un único elemento, sino por un entramado de características, algunas más centrales e importantes que otras. En la chacarera, el acompañamiento rítmico es uno de los rasgos más fundamentales. Tiene un rol protagónico definiendo tanto la métrica como el tempo, ambos fundamentos sobre los cuales el resto de los factores como la melodía y la armonía pueden sostenerse. El segundo concepto es el de la función textural, entendiendo el rol específico que cada instrumento cumple dentro de la resultante sonora. No se trata solo de qué instrumento se toca, sino de cómo y para qué se lo integra en la formación. El tercer concepto es el del folclore profesional, es decir, del conjunto de grupos de folclore que conforman la actualidad del género, manteniendo una relación con lo tradicional y circulando por los medios de difusión más populares, como sea canales de televisión, escenarios, estudios de grabación y festivales de todo tipo y de toda índole, siendo que los grupos de este género tienen una especial popularidad en este último grupo mencionado. Es dentro de este espacio donde se producen muchas veces las mayores transformaciones sonoras del repertorio tradicional. Con estas herramientas conceptuales, quisiera detenerme primero en el rol que históricamente ha cumplido el bombo legüero en la chacarera. El análisis de numerosos acompañamientos a lo largo de la historia del género revela al menos 4 modos de ejecución del instrumento. En primer lugar, tenemos un bombo básico. Este es el caso donde la percusión se ajusta mayormente al patrón rítmico base, sin o casi sin ninguna variación. El siguiente bombo se denomina llamador. Este bombo tiende a mantener el patrón básico, pero su línea rítmica se articula con la forma, anticipando o acentuando los cambios entre los distintos segmentos temáticos. En tercer lugar, tenemos el bombo cantador, que entra en diálogo con la línea melódica, complementando su fraseo, ya sea con la imitación o con adornos. Por último y cuarto lugar, tenemos el bombo arreglado.
En estos casos, el bombo forma parte de un set de instrumentos de percusión. Lo ubicamos dentro de esta categoría por tratarse del mismo instrumento, pero al formar parte de un conjunto mayor se complejiza el resultado sonoro final. En todos estos casos, el bombo funciona como un instrumento con una función textural complementaria, aportando flexibilidad y diálogo con los demás instrumentos. Entonces, ¿cuándo se incorpora la batería en las agrupaciones folclóricas? Este modelo cambia a partir de los años 90, cuando comienza a generalizarse la incorporación de la batería en el acompañamiento de grupos vinculados al folclore profesional. Un ejemplo de esto lo podemos encontrar en las producciones discográficas de Los Nocheros, de Teco Carabajal, entre otras agrupaciones de gran producción mediática. ¿Qué pasa cuando la batería reemplaza al bombo? Al incorporar y reemplazar totalmente el bombo, se produce un desplazamiento estético profundo y totalmente novedoso para la época, dando como resultado una nueva textura rítmica. A continuación, vamos a escuchar una prueba del resultado de incorporar batería en el folclore nacional, en este caso, una canción de Los Nocheros. Bien, lo importante aquí no es solo el reemplazo de un instrumento por otro. Lo verdaderamente relevante es el tipo de lógica rítmico-textural que la batería introduce. La batería, tal como se utiliza en los géneros como el rock o el pop, se caracteriza por generar patrones rítmicos repetitivos, estables, generalmente en métricas de 4/4 y con una marcación muy clara en los tiempos fuertes y débiles. Su función principal es ordenar el discurso rítmico y darle unidad al conjunto. En este sentido, la batería no complementa, sino que estructura. Este cambio tiene efectos musicales muy claros. Se pierde la flexibilidad rítmica del bombo tradicional, se amplía la gama de colores y sonidos que el músico tiene a su disposición y se uniforma el acompañamiento y se alza el patrón rítmico dominante. A continuación, vamos a escuchar un ejemplo de cómo es un patrón rítmico originalmente escrito para bombo legüero y cuál es el resultado de su transformación cuando se interpreta con una batería. Vamos a escuchar un audio en donde se realiza una comparación de ambos casos. Bien. Pero esto también tiene sus consecuencias estéticas y simbólicas, porque al transformar la forma
en que suena el acompañamiento, se transforma también el modo en que escuchamos el género. Y con esto se transforma nuestra idea de lo que es una chacarera. Lo que observamos entonces es una hibridación sonora que interpela los límites del género. Se interpretan elementos propios del género como el pop o el rock, como la repetición, estandarización y gran relevancia de la marcación de tiempos fuertes, en un género que históricamente ha valorado la alternancia, el diálogo y la variación. Esto no significa necesariamente una pérdida, pero sí una tensión entre dos lógicas distintas. La lógica del folclore como práctica viva, que se transforma, y la lógica de la industria musical, que tiende a estandarizar y reproducir fórmulas efectivas. A modo de cierre, me gustaría retomar una pregunta que atraviesa toda esta reflexión. ¿Hasta qué punto puede transformarse la base rítmica y textural de un género sin que el mismo deje de ser reconocido como tal? O dicho de otro modo, si cambia el sonido, ¿también cambia el sentido? Mi hipótesis es que sí, que los cambios en los elementos organizadores del discurso musical, como lo es el acompañamiento rítmico, tienen la capacidad de modificar profundamente no solo el resultado del acompañamiento rítmico, sino también el resultado textural y el carácter estético del género. Por eso, creo que el análisis de estos desplazamientos es muy importante para pensar la relación entre la tradición e identidad con la novedad y evolución que estos géneros populares atraviesan hasta nuestros días. Muchas gracias.